André Rand nasceu como Frank Rostum Rushan em 11 de marzo de 1944 na ciudad de Nueva York. Según su hermana menor en el documental Cropsey de 2009, ni ella ni su hermano fueron abusados sexual o físicamente cuando eran niños. Su padre murió cuando Rand tenía 14 años y su madre fue internada en el Pilgrim Psychiatric Center en Brentwood, Long Island, donde él y su hermana la visitaban con frecuencia. Entre 1966 y 1968, utilizando el nombre Frank Bruchet, Rand trabajó como conserje, enfermero y ayudante de fisioterapia en la Willowbrook State School, más tarde renombrada como Staten Island Development Center. Durante los años 60, Rand se mudó a Staten Island y comenzó a trabajar en instituciones psiquiátricas y educativas, incluyendo la Willowbrook State School. Allí ocupó diferentes identidades, una de ellas era Frank Bruchet, y desempeñaba cargos como conserje, enfermero y ayudante de fisioterapia. Estos empleos le dieron acceso irrestricto a ambientes frecuentados por niños y jóvenes vulnerables. En 1969, a los 25 años, fue arrestado en el South Bronx acusado de secuestro y intento de violación contra una niña de 9 años. La atrajo hacia su automóvil y la llevó a un terreno baldío, pero fue interrumpido por un coche patrullero antes de completar el crimen. Aunque fue acusado de intento de violación, se declaró culpable de un delito menor, abuso sexual, y fue condenado a 4 años de prisión, cumpliendo solo 16 meses antes de ser liberado bajo libertad condicional. Después de salir de la cárcel, Rand regresó a Staten Island y adoptó una vida aparentemente discreta, aunque marcada por comportamientos sospechosos. En 1972 cambió legalmente su nombre a André Rand, en un esfuerzo aparente por reiniciar su vida. Sin embargo, en los años siguientes sería nuevamente involucrado en incidentes que colocarían sus acciones bajo sospecha. Entre las décadas de 1970 y 1980 acumularía varias detenciones por delitos menores, como robo y porte ilegal de armas, pero también habría denuncias más graves. En 1979 fue acusado de violar a 2 adolescentes, una joven y una niña de 15 años, pero ninguna de las víctimas presentó una denuncia formal ante la policía, posiblemente por miedo o vergüenza. Este patrón de silencio e impunidad parecía reforzar el control que Rand ejercía sobre sus posibles objetivos. En 1983, Rand trabajaba como conductor de autobús escolar, lo que le brindaba contacto directo con grupos de niños. Ese año, tomó a 11 estudiantes de un club infantil localizado en Staten Island, compró comida para todos sin autorización de los padres y los llevó al aeropuerto internacional Newark Liberty. A pesar de que nadie resultó herido, el episodio resultó en su arresto y cumplió 10 meses de detención por privación ilegal de libertad. Mientras tanto, en 1972, una trágica noticia conmocionó Staten Island. Alice Pereira, una niña de 5 años, había desaparecido misteriosamente cerca del complejo residencial Tysons Lane Apartments en New Dorp. Ella jugaba con su hermano en el vestíbulo del edificio cuando él tuvo que ausentarse por unos minutos. Al regresar, ya no estaba allí. Testigos reportaron haberla visto en un parque cercano, pero después de eso, ningún rastro de la pequeña fue encontrado. La madre registró la desaparición a las 6:15. Inicialmente, las autoridades sospecharon del padre, separado de la familia, pero pronto fue descartado como sospechoso. En ese momento, Rand trabajaba como pintor en el mismo condominio y se convirtió en el principal investigado, aunque ninguna prueba concreta fue encontrada. En 1977, otra joven desapareció, Audrey Lynn Nerenberg, una mujer de 18 años diagnosticada con esquizofrenia hebefrénica, quien ya había pasado breves periodos internada en instituciones de salud mental en Manhattan, Brooklyn y Queens entre 1974 y 1977. En la noche anterior a su desaparición, ella estuvo con su familia viendo una película en Staten Island, cerca de un campamento que Rand frecuentaba. A pesar de que no hubo pruebas concluyentes, este hecho llamó la atención de los investigadores. En octubre de 1978, Ethel Louise Atwell, una asistente de fisioterapia de 42 años que trabajaba en la Willowbrook State School, fue vista por última vez al salir de su automóvil en el estacionamiento de la institución. Funcionarios escucharon gritos provenientes del exterior del vehículo, y al llegar al lugar,
encontraron objetos personales esparcidos. Una cartera beige, un arete, un zapato negro, botones de chaqueta y parte de su prótesis dental. Las llaves del automóvil fueron encontradas a unos 23 metros de distancia, enterradas entre arbustos. Atuel nunca fue encontrada y el caso permanece sin resolver. Un año después, en 1978, Sin Lee, una enfermera de 44 años que trabajaba en la misma institución, desapareció bajo circunstancias similares. Su cuerpo fue encontrado 2 meses después, enterrado superficialmente en una zona arbolada dentro del campus. Aunque Rand nunca fue formalmente acusado de estos casos, su proximidad a los lugares y su perfil comportamental comenzaron a generar fuertes sospechas. En 1981, Holly Ann Hughes, una niña de 7 años residente de Staten Island, salió de casa para comprar jabón Ivory en el mercado local. Fue vista comprando el producto alrededor de las 9:30, pero nunca regresó. Un mes después, su madre recibió una perturbadora llamada telefónica de un hombre que se identificó como Sal, afirmando que mantenía a la niña cautiva y exigiendo que la madre participara en actos sexuales filmados a cambio de su retorno seguro. La madre siguió con investigadores hasta la Penn Station, pero el supuesto secuestrador no apareció. Años después, afirmaría que siempre creyó que Holly ya estaba muerta. Testigos afirmaron haber visto a Holly entrar en el Volkswagen verde de Andre Rand, y el propio Rand admitió haber jugado al escondite con la niña el día de su desaparición, además de haberle dado dinero para comprar jabón porque estaba sucia. No obstante, negó cualquier implicación en su desaparición. A pesar de ello, la policía revisó su automóvil y comparó la voz de la llamada con la de Rand, identificando similitudes. Solo sería acusado 20 años después, en 2004, por el secuestro de Holly. En 1983, menos de 2 semanas después de ser liberado de la prisión por una condena anterior, otra desaparición conmocionó Staten Island. Tyaease Jackson, de 11 años, salió de un motel para comprar comida y nunca regresó. Su madre, al despertar 3 horas después y darse cuenta de que su hija no había regresado, inmediatamente llamó a la policía. Ambos pasaron una prueba de polígrafo y fueron descartados como sospechosos. Andre Rand, quien mantenía un campamento cerca del motel, fue visto vagando por el lugar, pero no fue formalmente acusado. En 1984, Hank Gafforio, un joven de 22 años con coeficiente intelectual bajo, desapareció después de salir a beber. Fue visto por última vez conversando con Rand en un bar. Su cuerpo nunca fue encontrado y la policía considera la posibilidad de que haya sido otra víctima del hombre cuyo nombre comenzaba a asustar a toda una comunidad. Finalmente, en 1987, Jennifer Weiher, una niña de 12 años con síndrome de Down, desapareció después de ser vista caminando con Rand. Tras una búsqueda de 35 días, su cuerpo fue encontrado enterrado en una fosa poco profunda cerca de la antigua Willowbrook State School. Junto al túmulo, la policía encontró un campamento improvisado de Rand, reforzando aún más la conexión entre él y el crimen. El caso de Jennifer Weiher fue el primero que llevó a Andre Rand a juicio. En 1988 fue acusado de secuestro y asesinato en primer grado. Durante el juicio, testigos confirmaron haber visto a Jennifer con Rand y el campamento cerca del lugar donde su cuerpo fue encontrado fue presentado como evidencia. Sin embargo, el jurado no pudo llegar a un veredicto sobre el asesinato, pero Rand fue condenado por el secuestro en primer grado. La sentencia fue de 25 años de prisión perpetua, lo que lo haría elegible para libertad condicional en 2008. Pero la historia no terminó ahí. Muchos investigadores y familiares de las víctimas creían que Rand podría estar involucrado en rituales satánicos, entregando algunas de las niñas a una red criminal subterránea compuesta por personas sin hogar y discapacitados mentales que vivían en los túneles abandonados de la antigua escuela estatal. Estas teorías, aunque nunca comprobadas, alimentaron el miedo colectivo en Staten Island. Además, oficiales de la prisión donde Rand cumplía pena reportaron conversaciones en las que se jactaba de sus crímenes y se comparaba con el famoso asesino en serie Ted Bundy. En una ocasión, habría confesado a otro preso que mató a Holly Ann Hughes, revelando detalles que solo alguien involucrado conocería. 23 años después de la desaparición de Holly Ann Hughes, en 2004,
Andrerand fue nuevamente llevado a juicio, ahora por el secuestro de la niña. Como no hay límite de tiempo para el delito de secuestro en primer grado en Nueva York, la acusación fue posible. Con base en testimonios, análisis vocales y la presencia del automóvil de Rand en el lugar de la desaparición, el jurado lo declaró culpable. Fue condenado a otros 25 años consecutivos de prisión perpetua, lo que significa que solo sería elegible para libertad condicional en 2037, cuando tendría 93 años. El impacto de Andrerand en la cultura local fue profundo. Para muchos residentes de Staten Island, se convirtió en una figura legendaria, casi mítica, asociada al folclore urbano local. Conocido como Cropsey, referencia a una figura ficticia utilizada por adultos para asustar a los niños, Rand encarnaba la pesadilla real que tantos temían. Documentales, libros y películas fueron hechos sobre él, incluyendo el premiado Cropsey, 2009, que exploró tanto al personaje como los misterios detrás de las desapariciones no resueltas. Muchas familias jamás encontraron paz. Sin cuerpos, sin entierros, sin respuestas. El dolor de lo desconocido persistió por décadas, alimentando esperanzas vacías y memorias dolorosas. Para ellas, Andrerand simboliza un sistema judicial lento, un criminal oportunista y un hombre que parece haber aprovechado la vulnerabilidad de las víctimas y la falta de recursos de las familias. Rand, incluso tras las rejas, sigue siendo un enigma. Algunas autoridades creen que actuaba solo, mientras otras defienden la hipótesis de una red criminal que lo protegía. Lo cierto es que tuvo acceso a lugares donde pocos podían entrar. Hospitales psiquiátricos, centros educativos y áreas aisladas de la ciudad. Esto sugiere que supo explotar fallas sistémicas para perpetuar sus crímenes. Su perfil psicológico es el de un depredador calculador, capaz de manipular adultos y niños, ganar confianza y mantener apariencias. Se movía entre roles sociales, conductor de autobús, funcionario público, vecino simpático, mientras cometía crímenes bárbaros. La forma en que elegía a sus víctimas, generalmente niños o jóvenes con algún tipo de fragilidad, muestra un patrón cruel y deliberado. Incluso con 2 condenas, el número real de víctimas de Rand puede nunca ser conocido. Algunos investigadores creen que pudo haber cometido otros crímenes no registrados o atribuidos erróneamente a terceros. El silencio de las víctimas, la ausencia de pruebas materiales y el tiempo transcurrido dificultan cualquier investigación posterior. Staten Island, desde los años 70, carga con el peso de esa sombra. Las calles que antes eran caminos seguros para los niños se convirtieron en espacios de tensión y vigilancia constante. Padres prohibieron que sus hijos salieran solos, maestros alertaban sobre extraños y la policía intensificó patrullajes en áreas aisladas. El caso Cropsey se convirtió en un divisor de aguas en la seguridad infantil local. Las escuelas comenzaron a promover charlas sobre extraños, los medios ampliaron el debate sobre pedofilia y el Estado reexaminó protocolos de seguridad en instituciones públicas. La propia Willowbrook State School, escenario de varios eventos trágicos, fue reformulada y posteriormente cerrada, en parte debido a la mala gestión y los escándalos que surgieron a lo largo de los años. Pero no todos los cambios vinieron rápidamente. Hubo resistencia por parte de las autoridades en reconocer el alcance de los crímenes de Rand. Muchas veces, las familias de las víctimas eran tratadas con desconfianza o negligencia. En algunos casos, la falta de pruebas concretas resultó en investigaciones superficiales, dejando lagunas que permanecen hasta hoy. El caso de Ethel Louise Atwell, por ejemplo, permanece sin solución. Su cuerpo nunca fue encontrado y el único vestigio físico encontrado fueron objetos personales en el estacionamiento de la escuela. El hecho de que ella haya gritado por ayuda y sido escuchada por colegas de trabajo, pero no salvada, es uno de los aspectos más angustiantes de la historia. De la misma manera, la desaparición de Sinlee trajo a colación cuestiones sobre la seguridad femenina en el entorno hospitalario. Las mujeres que trabajaban en turnos nocturnos, en lugares aislados, corrían riesgos reales que, en aquella época, no eran debidamente evaluados. El caso de Audrey Lynn Nirenberg ilustra el drama de quienes viven con trastornos mentales. Su condición la hacía más vulnerable y su salida de casa, motivada por un simple deseo de comprar cigarrillos, terminó siendo fatal.
La falta de apoyo social y familiar, combinada con la ausencia de medidas preventivas, contribuyó a que tragedias como esta ocurrieran. Y finalmente, el caso de Alice Pereira, una niña de solo 5 años, simboliza el miedo más profundo de cualquier padre: perder a un hijo para lo desconocido. El hecho de que Rand estuviera trabajando en el mismo condominio de ella en el momento de su desaparición aumenta la sensación de terror e impotencia. En 1987, Jennifer Weiher, una niña de 12 años con síndrome de Down, fue vista por última vez caminando con Rand. Su cuerpo fue encontrado enterrado en una fosa poco profunda después de una búsqueda de 35 días. Mientras exploraban el área alrededor de la Willowbrook State School, un bombero retirado de Nueva York, George Kramer, notó un lugar particular. Regresó con la policía y todo el cuerpo fue exhumado. Los restos fueron identificados positivamente como los de Weiher. Durante la búsqueda, la policía encontró uno de los campamentos improvisados de Rand cerca del lugar donde fue enterrada. En 1988, Rand fue acusado de secuestro y asesinato en primer grado de Weiher. El jurado de Staten Island no logró llegar a un veredicto sobre la acusación de asesinato, pero lo declaró culpable de secuestro en primer grado. Fue condenado a 25 años de prisión perpetua. Habría sido elegible para libertad condicional en 2008 si no hubiera sido condenado por un segundo secuestro. Según el documental Cropsey, algunas personas, junto con detectives, especularon que Rand pudo haber estado involucrado con satanismo y haber entregado a las niñas para ser sacrificadas. También había quienes pensaban que Rand no actuaba solo y muchos creían que estaba pasando a las niñas a sus amigos en una red subterránea de personas sin hogar y discapacitados mentales que vivían en los túneles de la antigua escuela estatal Willowbrook. Funcionarios y reclusos de la prisión donde Rand está actualmente encarcelado testificaron sobre conversaciones en las que supuestamente se jactaba de sus actos pedófilos. Se dice que confesó el asesinato de Hughes a otro preso y se comparó con el asesino en serie Ted Bundy. En 2004, Rand fue nuevamente llevado a juicio, esta vez acusado del secuestro de Holly Ann Hughes, 23 años después. No hay límite de tiempo para el delito de secuestro en primer grado en Nueva York, lo que hizo posible esa acusación. Un jurado lo declaró culpable del secuestro en octubre de 2004 y fue sentenciado a otros 25 años consecutivos de prisión perpetua. Será elegible para libertad condicional en 2037, cuando tenga 93 años. A medida que pasaban los años, Andre Rand comenzó a trascender las páginas de los periódicos y los archivos policiales, convirtiéndose en una figura casi legendaria dentro del folclore urbano de Staten Island. Las historias sobre él eran contadas de generación en generación, y muchos padres usaban su nombre como advertencia para que los niños no hablaran con extraños. La apodada Cropsey ganó fuerza especialmente después del documental homónimo lanzado en 2009, que exploró no solo la vida de Rand, sino también el impacto que causó en la comunidad local. Cropsey, originalmente una leyenda urbana utilizada por adultos para asustar a los niños, se convirtió en sinónimo de una realidad trágica. Para muchos, era una especie de bicho papao moderno, con cara real y historias reales. Muchos residentes de Staten Island afirman que crecieron oyendo historias sobre Cropsey y que, aunque no sabían exactamente quién era, bastaba su nombre para hacerlos entrar rápidamente en casa al anochecer. El documental Cropsey trajo de vuelta a la luz los traumas y memorias de familias que perdieron seres queridos. También destacó la negligencia del sistema judicial y social frente a casos como los de Alice Pereira, Holly Ann Hughes y Jennifer Weiher, cuyas historias permanecieron abiertas durante décadas. Además, el filme expuso cómo la comunidad intentó lidiar con el trauma colectivo generado por los crímenes de Rand. Hubo un aumento en la vigilancia parental, cambios en las políticas escolares y mayor participación policial en áreas consideradas de riesgo. Pero no todos los cambios vinieron rápidamente o fueron suficientes. Uno de los aspectos más perturbadores del folclore de Cropsey es que mezclaba hechos reales con elementos de ficción. Algunas versiones de la historia incluyen rituales satánicos, redes de tráfico humano y hasta múltiples asesinos operando juntos. Aunque ninguna de esas teorías haya sido comprobada, persisten hasta hoy. Rand parece haber incentivado este mito a lo largo de su vida. Dejaba pistas vagas, hacía comentarios ambiguos,
y en algunos casos, parecía orgulloso de su reputación oscura. Esta postura contribuyó a que fuera visto no solo como un criminal, sino como una figura casi demoníaca. Su impacto cultural es tan grande que aparece en podcast, libros de true crime, series documentales y hasta en obras teatrales independientes. Su historia es constantemente revisitada por periodistas e investigadores que buscan entender cómo un hombre pudo actuar tanto tiempo sin ser detenido. Para las familias de las víctimas, sin embargo, el legado de Rand es doloroso. Ven su nombre siendo usado en producciones de entretenimiento mientras aún esperan respuestas definitivas sobre el destino de sus hijos, hermanos o familiares. Es una herida que no cicatriza, incluso con el tiempo. A pesar de estar tras las rejas y con edad avanzada, Rand sigue siendo recordado como uno de los mayores criminales de la historia de Nueva York. Su nombre resuena en aulas, en conversaciones entre amigos y en charlas entre padres e hijos. Y, desafortunadamente, nunca saldrá de la memoria colectiva de Staten Island. La forma en que la sociedad procesa estos casos es importante. No debemos olvidar a las víctimas ni reducir sus dramas a meros productos de entretenimiento. Debemos aprender de los errores del pasado y asegurarnos de que historias como esta no vuelvan a ocurrir. Y por eso, aunque el Cropsey sea solo un nombre, representa mucho más. El miedo a lo desconocido, la fragilidad de la seguridad pública y la necesidad constante de proteger a aquellos a quienes más amamos. Andre Rand no era solo un hombre común cometiendo crímenes esporádicos. Parecía seguir un patrón deliberado y sistemático, eligiendo víctimas específicas y actuando en lugares estratégicos donde sabía que tendría libertad para actuar sin ser interrumpido. Su capacidad para infiltrarse en instituciones sensibles, como hospitales psiquiátricos y centros educativos, muestra que comprendía el funcionamiento de esos ambientes y los usaba a su favor. Trabajó durante años en la Willowbrook State School, un lugar conocido por sus condiciones precarias y falta de supervisión rigurosa. Allí tuvo contacto directo con niños y adultos vulnerables, muchas veces bajo la justificación de cuidarlos. Esta proximidad le dio acceso físico, emocional y hasta psicológico a posibles víctimas, permitiéndole construir relaciones de confianza o al menos familiaridad. Rand cambió de identidad varias veces a lo largo de su vida, lo que indica un esfuerzo consciente para escapar de la vigilancia de las autoridades. Asumió nombres como Frank Bruchet y luego alteró legalmente su nombre a Andre Rand, quizás como parte de una estrategia para reiniciar su vida en nuevos ambientes sin sospechas. Sus primeros contactos con la policía ocurrieron desde joven, pero fue liberado temprano tras cumplir penas leves. Esto demuestra cómo el sistema penal de la época manejaba los delitos sexuales contra menores de forma insuficiente, permitiendo que criminales reincidentes como Rand siguieran en libertad y pudieran atacar nuevamente. En lugar de ser monitoreado de cerca, recibía castigos mínimos y volvía a las calles. La forma en que Rand actuaba sugiere que tenía plena conciencia de los riesgos de ser arrestado, pero también parece haber desarrollado mecanismos para manipular las investigaciones. Hablaba con tranquilidad con agentes, respondía preguntas con detalles aparentemente inocentes, y en muchas ocasiones, negaba cualquier implicación en los desaparecimientos, incluso cuando había evidencia circunstancial fuerte en su contra. El hecho de que haya trabajado como conductor de autobús escolar es particularmente escalofriante, ya que le daba acceso directo a grupos de niños sin levantar grandes sospechas. Ya había sido condenado anteriormente por delitos sexuales, pero logró obtener empleos en sectores delicados, mostrando graves fallas en el sistema de verificación criminal de la época. Rand también parecía tener cierta fascinación por lugares aislados y abandonados. Montaba campamentos en áreas remotas, como túneles subterráneos y bosques cercanos a Staten Island, lugares perfectos para mantener cautivas a sus víctimas o esconder cuerpos. Estos espacios eran difíciles de alcanzar y rara vez patrullados, lo que aumentaba sus probabilidades de éxito. Según testimonios de vecinos y colegas de trabajo, Rand era discreto, pero extraño. Solía caminar solo, frecuentaba lugares vacíos y hablaba con niños más que con adultos. Algunas personas llegaron a encontrarlo inquietante, pero pocas imaginaban lo que podría estar ocultando. La ausencia de pruebas físicas en muchos casos ayudó a Rand a escapar de la responsabilidad completa. Sin cuerpos, sin testigos directos y sin ADN,
Los fiscales tenían dificultades para probar sus crímenes más allá de toda duda razonable. Esto le permitió permanecer impune por mucho tiempo. Sin embargo, algunos indicios sugieren que pudo haber cometido otros crímenes que nunca fueron descubiertos o atribuidos a él. Hay casos de desapariciones en Nueva York cuyas características son similares a las de sus otras víctimas, pero que nunca fueron oficialmente vinculados a su nombre. Rand parecía disfrutar jugando con la policía y los medios. En algunas ocasiones hizo declaraciones provocativas, mencionó detalles de casos que solo alguien involucrado conocería o se jactó de haber desaparecido a personas. Estas palabras, aunque no fueran pruebas concretas, alimentaron el miedo de que tuviera más víctimas que las conocidas. Su arresto en 1987 por el caso de Jennifer Weiher fue un hito importante, pero incluso entonces mantuvo una postura arrogante durante el juicio. Se negó a cooperar totalmente, negó la culpa y, en algunos momentos, parecía divertirse con la atención que recibía. Después de su condena, pasó décadas tras las rejas, pero incluso allí siguió siendo tema de discusión entre expertos y familiares de las víctimas. Algunos creían que podría revelar más información sobre los desaparecidos no resueltos, pero mantuvo silencio. Rand se comparó públicamente con Ted Bundy, otro asesino en serie notorio, lo que indica que estudiaba esos perfiles y tal vez admiraba su habilidad para engañar a las víctimas y escapar de la prisión durante tanto tiempo. Este tipo de admiración refleja una mente distorsionada, capaz de planear y ejecutar crímenes complejos durante décadas sin ser detenido permanentemente. Por último, el perfil psicológico de Rand sigue siendo estudiado hasta hoy. No presentaba señales claras de trastorno mental severo, lo que lo hace aún más aterrador. Un hombre completamente lúcido, capaz de planear y ejecutar crímenes complejos por décadas sin ser detenido permanentemente.